Bueno, no todos los días tenemos la oportunidad de conversar seriamente y con propiedad un tema que es álgido, que lamentablemente nos pone como uno de los países con mayor atraso en el mundo. Y ese tema importantísimo hoy para los políticos es el tema de educación. Así que vamos a hablar con el economista Raúl Valencia Medina, que acaba de ser el único representante en cuanto a Lambayeque en participar en un evento de tanta importancia como es el CADE de Educación. El CADE para un tema esencial país que se llama educación. Buenos días, economista, bienvenido. Tino, muy buenos días. Agradecerte por la invitación y bueno, pues efectivamente lo has dicho con absoluta claridad y para mí particularmente ha sido un privilegio haber hecho alto en mis actividades cotidianas y darme una oportunidad para estar más cerca del tema educativo, no solamente en Lambayeque, sino en el país. En el país. Saber cómo es que la educación en el país está, habida cuenta de que, bueno, pues yo manejo una universidad y tiene una ligación umbilical, y en segundo término porque tomé la decisión de entrar a la arena política y que para mí la educación, Tino, será la bandera del segundo gobierno del ingeniero Humberto Acuña, para el cual estamos absolutamente preparados. ¿Por qué el tema bandera, economista? ¿Es que usted ha hecho un diagnóstico, digamos, muy superficial de cómo realmente están las cosas en Lambayeque? Bueno, el diagnóstico no ha sido tan superficial, ha sido realmente un diagnóstico más profundo. Ajá. Y evidenciamos que para poder nosotros remontar de la situación educativa en la que se encuentra la región respecto de las 24 regiones del país, pues obviamente tenemos que empezar en serio a trabajar un proyecto educativo regional y que después de haber escuchado al ministro de Educación, que ahora lo comentaremos, y sobre todo después de haber escuchado al presidente del gobierno regional de Moquegua, de cómo ellos hicieron de Moquegua, digamos, un nuevo paradigma desde la política para la educación, porque las cifras que voy a compartir contigo y los televidentes realmente son, diría yo, de entusiasmo, al mismo tiempo de una sana envidia de ver que una región tan pequeña como Moquegua hoy se constituye en un ejemplo nacional que lo ha reconocido el ministro de Educación. Pero en fin, yo creo que es bueno que compartamos un poco lo que está y cómo está la educación, ¿no? en el país. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico en realidad a nivel país? Y para luego terminar un poco con eso que es tan importante, ¿qué hicieron finalmente la gente de Moquegua para lucir hoy los indicadores que finalmente los conocemos todos quienes estamos empeñados en que la educación sea un problema a solucionar en este país? Sí, primero, la educación en el país está atravesando un momento bastante crítico como resultado de haber abandonado, ¿no?, al sector educativo los últimos 20 a 25 años. Y esto se grafica en lo siguiente: el déficit de inversión en infraestructura, es decir, construcción y mejoramiento de colegios y escuelas, llega a una suma astronómica. Lo dicho el ministro de Educación, 63,000 millones de soles, que es lo que se necesitaría ahorita para lograr lo que la educación, digamos, tiene como déficit. Y la pregunta es, ¿y de dónde saldrían tanto dinero, que significa más o menos el 10% del Producto Bruto Interno? Y obviamente sería demagógico pensar que esos 63,000 millones los vamos a sacar del presupuesto nacional, porque naturalmente no tendría coherencia ni lógica. Y entonces decía que yendo al ritmo
dada la toma de decisión política del gobierno de inyectarle adicionalmente al presupuesto, pero en educación, de 4.000 millones de soles, que significa 0,5% del PBI, significaría más o menos esperar casi 20 años para llegar a los 63.000 millones de soles. Y entonces, yo creo que ahí hay un tema, diría yo, angustiante, pero mucho más dramático es lo que les voy a señalar. ¿Cuál es el nivel de atención de los miles de centros educativos en el país a nivel de servicios básicos, luz, agua, desagüe? Con lo cual, obviamente, es inimaginable hacer una educación a cualquier nivel. A nivel de agua, solo el 45% de las instituciones educativas en el país tiene agua, Tino. Menos de la mitad. Terrible. A nivel de desagüe, 41%. Electricidad, 30%. Esa es la realidad nacional. Evidentemente, cuando uno quiere, digamos, ver cómo estamos nosotros en la región, no estamos lejanos. Entonces, ahí hay un gran espacio, Tino, para que la inteligencia política, de una vez por todas, se saque su camiseta, nos agarremos de la mano y caminemos juntos para transformar a este país a base de una educación de calidad. Dejemos de hacer demagogia con la educación, pues como decía en unos comentarios anteriores, hay muchos políticos que no saben de educación, pero que hablan con autoridad de educación. Hay muchos políticos, si no son la mayoría, que tocan un tema tan sensible para el desarrollo de cualquier país como es la educación, que critican con tanta autoridad, con tanta solvencia, y no tienen ninguna propuesta de cómo salir, que finalmente de cómo eso es lo más interesante, ¿no? Cuando uno toca un tema, ¿no? Las propuestas. Entonces, pero seguimos. Entonces, yo creo que esas dos cifras nos pueden ya ir más o menos ubicando cómo es que la política nacional ha ido postergando a uno de los sectores que en los países desarrollados y en aquellos donde realmente quieren salir del ostracismo, le dan importancia a la educación. Y bueno, a nivel de personal administrativo, un dato que ya realmente es espantoso. En el país hay 52.000 personas que hacen labor administrativa en los miles de colegios. ¿Cuántos colegios tenemos públicos? Tenemos 49.000. Si uno hace la división, 52 entre 49, nos da 1.2 personas por colegio. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo yo hacer gestión, gerencia con una persona que tiene que realmente soportar, digamos, la marcha institucional, la marcha educativa? Pero esa es la realidad. Casi como si hubiese sido a propósito, ¿no? Destruir lo poco que se había avanzado en los finales de los 60, ¿no? Exacto. Donde la educación estaba en mejores condiciones. Y Tino, yo te tengo un dato genial de los años 60. Ajá. Sería bueno compartirlo. No, de hecho que sí. Es un poco para que la teleaudiencia un poco se ubique, pero adicionalmente para que aquella que se dice clase política en la región, que de clase no tiene nada, porque obviamente ignora muchas cosas, ¿no? Ignora casi todo, ¿no? Cosa que modestamente, y lo digo con suficiente modestia, pero firmeza, en Alianza para el Progreso tenemos todo un equipo económico para que efectivamente el segundo gobierno le dé a la región la posibilidad de salir mucho más rápido de donde nos encontramos, pero seguimos. Un indicador importante es el gasto que los países, digamos, invierten en educación. El presupuesto que le asignan, ¿no? Relación, a su gestión. Sí. En relación a su Producto Bruto Interno. En Chile es el 4.7% del PBI,
En Colombia es el 4.8% y obviamente en el Perú estamos en el 3%. Y creo que esto también nos puede ir mostrando coherentemente el nivel y grado de importancia que le dio la política nacional a una educación que hoy día, obviamente experimentada la prueba PISA, como decía el ministro, el resultado es que estamos en el piso. Así es. En la prueba PISA estamos en el piso, pero yo lo que diría yo, saludo del ministro de Educación es el que reconozca esta situación, su optimismo, ¿no? Para que efectivamente enfrentemos todos al unísono un tema tan importante como es la educación para la sostenibilidad del país, de su crecimiento y de su desarrollo. Pero bien, ¿cuál otro indicador importante que nos presentó el ministro de Educación es el gasto público por alumno? ¿Cuánto invierte el Estado por cada alumno al año? Argentina invierte $3.429 por alumno. Chile, 3.196. Brasil, 2.675. México, 2.482. Colombia, nuestro vecino del sur, 1.621. Ecuador, 1.218. Perú, $990. Óralo. Obviamente. La tercera parte de lo que gasta probablemente Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Obviamente, uno empieza a ver con un poco de objetividad, de profesionalismo, y decir que si en la prueba PISA estamos en el piso, es natural, porque en infraestructura estamos re mal, ¿no? En servicios administrativos ya es evidentemente calamitoso. Como por ejemplo, aquí en la región, ¿no? Se obvió el pago de agua, por ejemplo, por un descuido de un funcionario, y eso se tiene que también empezar a recomponer, ¿no? Es una situación difícil que obviamente tenemos que superarla poco a poco y evitar esos errores, ¿no? Sí, y yo diría que la pregunta es, con estos indicadores macro... Claro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Eso es lo más importante. Sí, ¿Qué hacer? Y yo creo que el Estado peruano ha tomado una decisión política seria, responsable, es mi punto de vista profesional, respecto de la educación. Primero, que le da un 0,5% adicional al presupuesto del PBI. Ya no vamos a estar en el 3%, sino en el 3.5%. Bueno, peor es nada. Pero ese 0,5% va a ayudar a, digamos, revalorizar la carrera magisterial. ¿Y esto qué significa? Significa una serie de estímulos económicos a nivel de dación de becas, mejorar las remuneraciones en el magisterio, en base a la meritocracia, que en lo personal yo sí estoy absolutamente de acuerdo. Que lo mejor de las personas preparadas para este ejercicio de docencia estén en las aulas. Pero es natural. Y obviamente tú maestro, yo maestro, hipotéticamente hablando, tú con mayores competencias, mejores resultados, yo no podemos ganar lo mismo. Así es. Yo creo que yo creo que lo sano en una economía, digamos, social de mercado, es evidentemente reconocer los avances profesionales, ¿no?, del maestro en función a sus resultados. Entonces, yo creo que una de las líneas que ya digamos adopta este gobierno, felizmente, es la revalorización del magisterio como uno de los pilares fundamentales. Ahora, no solamente es económico, economista, hay que capacitar, porque recuerde usted que en los 80 se permitió que secundariosos ingresen como docentes de educación, y eso fue terrible, y permanecen ahí, ¿no? Bueno, sí, y efectivamente la segunda arista de este plan nacional es lo que tú acabas de señalar con mucha precisión: capacitación para mejorar la calidad docente. Y una capacitación seria, altamente exigible,
para que efectivamente el maestro pueda, diríamos, recuperar su estatus que hoy día en la sociedad no tiene mayor trascendencia. Ser maestro hoy día, ¿no?, desgraciadamente no tiene mucho mérito, no tiene mucho valor. Y eso creo que el gobierno ha entendido y le está poniendo, digamos, toda la fuerza y la decisión política para revalorar. Ahora, para llevar adelante todo este ambicioso proyecto en cualquier región del país, se tiene que buscar a las personas más idóneas para que estén encabezando, obviamente, el aspecto de gestión educativa. Exacto. Porque no solamente es culpa de los maestros, de la más remuneración, tiene que ver también con la dirección, ¿no? Una decisión política. El tercer talón de Aquiles que tiene que enfrentar la educación en el país, lo acabas de decir, Tino, me alegra, gestión. El nivel de gestión en cualquier centro educativo es nulo. ¿Qué significa eso? Que el director y el cuerpo administrativo no tienen capacidad de decisión. Entonces tú no puedes gerenciar algo en el cual no tienes autoridad, no tienes manejo, y que obviamente la burocracia estatal, pues, digamos, te ha envuelto en una serie de papeleos que al final es preferible no hacer nada. Y eso es lo que pasa. Entonces, el otro tema fundamental es inyectar a la educación nacional a través de los cuerpos directivos de los colegios o escuelas un nivel de gestión, y para eso naturalmente se están generando, digamos, las herramientas para que el director sea un gerente. Así que, como modestamente soy yo en la Universidad César Vallejo, yo tomo decisiones, yo asumo riesgos, tengo mis propias metas, pero entonces... Pero ahora usted como político también va a tomar su propia decisión respecto Pero es a este natural, es natural. Y de eso naturalmente conversaremos luego, ¿no? Ahora, más allá de los directores, economista, por si acaso, estamos hablando de quién es el director de la UGEL, quién es el gerente regional de educación. Ahí como que no han estado las personas más adecuadas en esta gestión de Humberto Acuña. Bueno, yo creo que hay, y siempre diría yo, el primer gobierno de el ingeniero Humberto se ha caracterizado, y creo que eso es a todas luces evidente, de haber sido un gobierno regional transparente, donde la corrupción vista los últimos meses, que a todo el mundo nos ha espantado, pues obviamente no se ha dado, pero que evidentemente en cualquier gestión, Tino, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que reevaluar, y obviamente cuando uno tiene, diría yo, el sano propósito de enmendar y de corregir y no de van mejorar. a ser tercos ustedes como APP que todo está bien. No, hay cosas por mejorar. No, y yo se creo trata que... también del país. Pero Nosotros somos natural. una consecuencia de lo que pasa en el país. Pero es cierto. Entonces, yo, después de esta primera jornada, pues empecé un poco a ver qué podemos hacer nosotros en Lambayeque Como región. por la educación. Porque ¿no? vamos a hablar de un ejemplo también, ¿no? Que es ícono en este momento. Así es. ¿Qué hizo Moquegua para finalmente encontrar el objetivo que perseguimos como país, pero que ellos están un paso adelante? Y ojalá ese modelo no se pierda, ¿no? Porque es factible hacer que la educación en nuestro país mejore sustancialmente. Exactamente. Dentro del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, para esta segunda gestión, en el tema de educación particularmente, felizmente tenemos la herramienta potente que va a cambiar la educación en la región. Y es que nos felicitamos desde la Universidad César Vallejo y del gobierno regional porque firmamos un convenio con la Gerencia Regional de Educación. Y te lo digo con mucha honestidad, yo no tenía la información que hoy tengo de Moquegua. Y me alegra que sin haber conocido, más allá de lo que hoy conozco, hace casi 2 años, tomamos una decisión institucional desde la César Vallejo, luego de habernos acreditado en educación, de meternos en el desarrollo de un nuevo proyecto educativo regional.
Este modelo educativo regional, Tino, que te lo alcanzo ahora, ¿no? Ha significado el punto de partida para que Moquegua hoy se constituya en el ícono en la educación nacional. Lo que ha hecho posible que Moquegua haya dejado atrás una situación precaria en infraestructura, servicios básicos, calidad docente, resultados en comprensión lectora, lógico-matemática, pues evidentemente lo dijo el presidente del gobierno regional de Moquegua, fue el haber encontrado lo que tú tienes ahí a la mano, el nuevo modelo educativo para una educación de calidad. Y en nuestro caso, asumimos como universidad un reto ante la sociedad. Se compraron el pleito. Nos compramos el pleito como siempre nos hemos comprado. Pasamos de la mera crítica a la propuesta. Del mérito, digamos, del simple señalamiento a la propuesta. Y entonces, hoy día, Alianza para el Progreso tiene esa herramienta para efectivamente cambiar el perfil de la educación en la región. Porque si uno no tiene un documento guía, es difícil que podamos hacer algo, algún tipo de acción. Y creo que ahí un poco que coincide, probablemente podría coincidir el inicio de la mejor educación en Lambayeque, porque como usted bien lo acaba de decir, Moquegua parte de algo ya planificado en un documento, proyectado, qué acciones, qué pasos se van a tomar para mejorar en este aspecto la educación de la población. En todo caso, permítale recordarle a la audiencia cuáles han sido realmente los pasos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es tener un documento, como lo acaba de reconocer. Los siguientes pasos sería bueno, porque los políticos normalmente se refieren al tema de educación de una manera muy general. Pero aquí hay que ser demasiado específico para que la gente entienda, ¿no? No conocen, no saben. Y yo sí lo digo de manera tajante. Para poder realmente hacer política seria, política madura, Tino, por amor a Dios, no podemos venir aquí a un set de televisión a hablar sobre lo que en ese momento se me está cruzando por la mente. Eso es lo que hacen. No hay un documento serio, un documento sustentable, un documento técnico como el que yo te estoy alcanzando. Para Alianza para el Progreso, en su segundo gobierno, la educación es el eje. La educación es el pilar, la educación es el fundamento para efectivamente darle sostenibilidad a las grandes inversiones que en el plan de gobierno nosotros sí los tenemos, del cual podemos señalar literalmente algunos, más luego, pero yo he entrado a la política, obviamente no para hacer un número más. Hay algunos políticos que van a decirle, seguramente le están diciendo, es muy ingenuo el economista Valencia porque dice, vamos a trabajar en la educación, pero eso no da réditos económicos ni políticos. Al contrario, la educación es lo que realmente da mayores réditos políticos. ¿Por qué? El presidente del gobierno regional de Moquegua, que no ha querido ir a la reelección, porque él dice, ya cumplí con mi pueblo, ha sido 2 veces llamado desde Palacio de Gobierno para asumir la cartera de Educación. Y él desechó. ¿Por qué? Porque él entendió que primero era cumplir con su pueblo. Y entonces, no es que no dé réditos, claro que sí, porque estamos hablando del futuro de nuestra región. Así es. Estamos hablando del futuro de las generaciones que empiezan a salir, ¿no? En inicial, en primaria, en secundaria. Es decir, no podemos darle desde la política un tratamiento superficial, un tratamiento demagógico, como el que efectivamente se ha venido dando, hermano. Obama dijo en algún momento, en la crisis económica de Estados Unidos, no nos preocupamos porque tenemos la gente suficientemente preparada como para salir adelante. Exacto, eso es. La educación en épocas de crisis siempre ha sido, Tino, en cualquier país que ha atravesado una crisis,
ha sido el pilar para salir de una situación complicada. En Europa están atravesando y efectivamente pues malas decisiones de política económica han llevado a una crisis internacional, pero obviamente tienen el capital humano altamente preparado. Estados Unidos ni qué hablar. Entonces yo creo que para nosotros evidentemente la educación desde Alianza para el Progreso, en este segundo gobierno, es nuestro principal compromiso. Si no salimos del estatus en el que hoy día nos encontramos como región a nivel país, creo que realmente habríamos perdido la oportunidad de darle a Lambayeque una visión de futuro. Concretamente, ¿qué pasos, en todo caso, qué pasos siguieron nuestros amigos de Moquegua y qué pasos van a seguir ustedes como ejemplo de este modelo para hacer buena gestión en este sector? La primera es el tener el documento guía, que en este caso está corroborado por el Ministerio de Educación. Ojo, eso es importante saberlo. Es decir, que ese documento tiene validez y sacramentado. No, es correcto. Reconocido. Ese es un aporte del primer gobierno de el ingeniero Humberto. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Obviamente, revisar el presupuesto del gobierno regional, que se está haciendo desde ahorita, porque todavía está en gobierno. Y usted como consejero va a poner mucho empeño en este tema. Sí, no solamente cuando, si el pueblo así lo decide, seamos consejeros regionales. Porque además es usted jefe de plan de gobierno también. Bueno, eso es cierto. Por eso es que estoy hablando con propiedad, con fundamentos. O sea, no tengo ningún Lo digo problema. para que la gente lo conozca. No, ese es correcto. Sí, he tenido el privilegio de haber sido designado como el presidente de plan de gobierno de Alianza para el Progreso, en el cual obviamente hay todo un equipo económico, ¿no? Sólido, que ha preparado realmente lo que más luego podemos mencionar, claro, los grandes proyectos de inversión que ahora sí vamos a implementar. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el tema de educación? Ya tenemos el instrumento, necesitamos revisar el presupuesto. Es decir, tenemos que hacer que del 100% del presupuesto del gobierno regional, el 30% esté exclusivamente destinado a la educación. Y ese 30% tiene que tener el alto componente de inversión. ¿Para qué? No para construir, sino para atacar lo fundamental, Tino. ¿Y cuál es lo fundamental? Servicios básicos. Es decir, del 100% de colegios, todos tienen que tener luz, agua y desagüe. Todos. Una vez, digamos, superado eso, que no va a demorar mucho tiempo, viene evidentemente el desarrollo y el mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento, en otros términos, del 30% del presupuesto del gobierno regional, vamos a, digamos, a invertir o vamos a destinar para inversión e infraestructura y mejora, pues realmente un porcentaje que supera el 40%. ¿Por qué? Porque evidentemente con ese 30% se tienen que atender una serie de gastos corrientes, de tal manera que nosotros podamos ir en el camino, en el primer año, generando los otros proyectos de inversión en educación que no hubieran sido presupuestados para que en el segundo año tengan el presupuesto mayor que el que podamos ejecutar en el primer gobierno, en el primer año del segundo gobierno, y entonces entrar de lleno al tema de la mejora de la infraestructura educativa, pero desde el primer año no solamente es el tema de servicios básicos, capacitación, para implementar este nuevo modelo educativo, obviamente significa desde nuestro análisis una inversión adicional en 500 millones de soles, los cuales van a estar destinados fundamentalmente a la mejora de la infraestructura educativa, servicios básicos, pero sobre todo a la implementación de este nuevo proyecto sobre la base de una preparación, de una capacitación al 100% de docentes de nuestra región, porque obviamente sería inadmisible pretender, digamos, implementar un nuevo proyecto sin que esto no sea de conocimiento, digamos, del 100% del magisterio. Economista, usted, me imagino, por su naturaleza de técnico en lo que es el aspecto empresarial privado, básicamente,
me imagino que va a llamar a los mejores, ¿no? Como una especie de selección para que dirijan este proyecto, porque tiene que ver también el gerente, el director de la UGEL, ¿no? Los coordinadores, ¿no? De los programas. Todos tienen que ser personas que tengan un mismo, digamos, sentido de acción, una misma dirección, ¿no? Sí, tengan la plena seguridad, Tino, que por lo ya evaluado, conversado con Francisco Cardoso, vicepresidente, y Humberto Acuña para la presidencia, está claro. La implementación de este nuevo modelo educativo va a demandar la evaluación y la revisión de las competencias de aquellos profesionales en educación que realmente nos den la garantía para que efectivamente, terminado la segunda gestión de Humberto, podamos nosotros empezar a aparecer en el mapa, ya no en el puesto 9, probablemente en el puesto 6 o 5. Y eso creo que sería un gran avance para, digamos, la región, porque empezamos a salir de el ostracismo en el que la educación nacional, comentábamos, se encuentra, ¿no? Una de las cosas que yo tengo que destacar es que creo, al escucharlo, usted tiene la palabra, en todo caso, empeñada en conseguir estos objetivos desde su cargo. Ojalá esto sea realizable, ¿no? En la próxima gestión, que usted no solamente sea una autoridad, un consejero más, como ha pasado con esta gestión, donde los consejeros muy poco han aportado. Y se quejan, dicen, no, porque no me hacen caso, porque simplemente soy oposición y soy minoría, y yo creo que ese no es el tema, ¿no? No, sí, yo creo que uno tiene que ir aprendiendo de sus errores. Yo creo que eso es sano. Me parece que tampoco podemos hacer o denostar, digamos, de algunos errores que en una gestión se hubieran podido cometer, a condición de que yo sostenga lo insostenible, es decir, todo fue bueno, todo fue excelente, impecable, cosa que evidentemente creo que ni Humberto Acuña lo ha dicho. Bueno, obviamente yo tampoco lo diría, ¿no? Han habido errores, pero que no tienen que ver con la ética, errores que no tienen que ver con la moral. Por eso es que el gobierno de Humberto ha sido catalogado como el segundo gobierno en el país, gobierno regional, digamos, más transparente. Los adversarios políticos han tratado por todos los medios de encontrarle tres pies al gato. Y obviamente no lo van a encontrar, porque si algo del cual yo puedo dar fe es de su transparencia, de la honestidad de Humberto, porque mira, Tino, no sé si la población conozca, en los 3 años y medio de gestión, Humberto Acuña, como presidente del gobierno regional, ha viajado N veces a Lima para hacer gestión. Y ni un sol, partido en la mitad, querido televidente, ni un sol, Humberto Acuña ha hecho uso del tesoro público al cual tiene derecho. Ni pasajes, ni hotel, ni alimentación, nada. Todo ha salido de su bolsillo. Yo pregunto, ¿cuántos presidentes regionales están en esa capacidad? ¿Cuántos presidentes regionales o políticos realmente tienen ese nivel y grado de desprendimiento, de no afectarle aún? Legalmente tiene el derecho, como lo tienen todos los políticos que asumen un cargo público, pues obviamente en este caso no ha sucedido. Pero diría algo más, que como indicadores para, digamos, concluido el segundo gobierno de Humberto Acuña, es sacar a la educación del 9º lugar en el que nos encontramos en el mapa de competitividad nacional, llevarlo, si no es al 5º, al 6º lugar. ¿Qué va a hacer el gobierno de Humberto Acuña respecto? Porque la educación, estamos hablando de la educación pública. Así es. Pero la educación privada en nuestra región también muestra serias deficiencias, ¿no? Claro. Diría yo, por ser muy optimista del aspecto de colegios particulares y privados, un 70% también tienen los maestros bajos sueldos. La infraestructura donde estudian los niños es inadecuada. Se está estafando de alguna manera a los padres de familia. Porque no puede ser que cocheras, restaurantes, funcionen hoy como centros educativos. Mira,
Yo me felicito siempre de conversar contigo, Tino, porque, o sea, no podemos, diría yo, obviar, ¿no? venir acá, Sí. ¿no? Y decir que no es realidad lo que tú estás diciendo. Es tan evidente, y es que sobre pretexto de el libre ingreso de empresas al mercado, sobre pretexto, hemos hecho desde la autoridad educativa regional, hemos, diría yo, bajado el nivel de exigencia para que no se permita dar licencias a esos centros educativos privados que efectivamente funcionan en situaciones más que precarias. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el accionar, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el compromiso del funcionario público. Y yo ahí, evidentemente, reitero, ¿no es cierto?, que vamos a cortar. Uh-huh. Tenlo por seguro. Uh-huh. No es posible hablar de una educación seria desde el sector privado en cocheras. Así es. No es serio. Yo creo que va contra, digamos, el desarrollo y el bienestar de esas generaciones de padres de familia que evidentemente invierten en sus hijos, pero en el cual tienen una pésima infraestructura que desgraciadamente asociada a la mala calidad de la enseñanza, pues obviamente terminan siendo años después un problema social para el país. Ahora, es fácil porque decir, no tienen claro, alternativa, tío. claro, ahora es fácil decir, no es mi competencia, son del sector privado, pero si yo soy gobierno regional, también tengo un gerente regional de trabajo. Pero por lo claro, tanto, también tengo que evaluar en qué condiciones están trabajando los docentes en esas instituciones particulares. No, evidentemente, vuelvo a reiterar, el gobierno regional, ¿no?, tiene, ¿no?, a nivel de la Gerencia Regional de Educación, de revisar absolutamente todas aquellas licencias mal dadas. No solamente en este periodo, sino en los periodos anteriores, porque esto viene desde la época de Fujimori, ¿no?, cuando obviamente con una ley de privatización de la educación, pues empezaron a surgir como hongos, ¿no es cierto?, una serie de instituciones educativas ante la ausencia y carencia de inversión del Estado en educación. Pero obviamente dejamos de vigilar, dejamos de aplicar lo que la norma exige para que yo, promotor de un centro educativo, debería de tener y de ofrecer a los alumnos y padres de familia que obviamente quieren educar a sus hijos en mi centro educativo. Yo creo que ahí ha habido un relajamiento en el control, en la supervisión. Ser demasiado permisivo, ¿no? Exacto, eso tiene que terminar. Eso es algo que no vamos a permitir, y lo digo con absoluta claridad. No voy a ser el presidente regional, no soy el presidente regional, soy un consejero, y un consejero tiene la potestad, y no la voy a perder, tiene la potestad de efectivamente hacer propuestas, que las tenemos, hacer señalamientos que en verdad ayuden a la mejora de la educación en la región. Así que van a tener modestamente en Raúl Valencia, por el tema de la educación, a un vigilante permanente. Pero mi máximo objetivo es implementar en el segundo gobierno regional de Humberto, porque lo ha suscrito. Esto ya lo conversaba usted con el candidato en este caso. Así es, totalmente de acuerdo. Y están de acuerdo. Así es, porque si no hacemos eso, Tino, mira, no vamos a llegar a esto. Y quiero darte Por los favor, datos a ver, extraordinarios. Esas buenas noticias que queremos compartir todas las mañanas. Moquegua, en el 2007, en comprensión lectora, tenía 28.8%. En el año 2013, el indicador es realmente espectacular. 63.7% de los jóvenes y niños entienden lo que leen. ¿Cuánto es el promedio nacional en comprensión lectora? 28% al 2013. Es otro país, Moquegua. Tú lo has dicho. Y lo dijo el ministro de Educación. Si Moquegua fuera un país, estuviera al nivel
de los países como Finlandia, Ajá. como Corea del Sur, porque solo esos países tienen esos indicadores. Estamos hablando de Moquegua, señores, por si acaso. No estamos hablando de otro país. Entonces, en razonamiento lógico matemático, maestro, razonamiento lógico matemático, Moquegua en el año 2007 tenía el indicador de 13.6. En el año 2013, el indicador en logros de razonamiento lógico matemático es 43.3%. ¿Cuánto es el promedio nacional en, digamos, resultados en lógico matemático? 14.8%. Terrible. Esa es nuestra realidad. La pregunta, siempre digo, de los 100 millones o de los 100 reales, ¿qué nos toca hacer ahora? Como universidades, desde el sector privado, desde el sector público y como políticos. ¿Cómo cambiamos esta situación? Si Moquegua lo ha hecho, nosotros lo podemos hacer. ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Claro. Entonces, vuelvo a reiterar, ya no se trata de criticar únicamente, ya no se trata de tirar huevos, tomates, basta. Creo que de eso estamos cansados. La educación necesita iniciativas, la educación necesita compromisos serios, políticos responsables, con decisión, maduros, pero sobre todo con visión política, con visión de futuro. Eso es lo que tiene Moquegua, un gobierno regional que ha apostado por la educación y en 4 años, 5 años, ha cambiado la situación de la educación en toda una región. Por lo tanto, yo quería compartir estas cosas contigo, Tino, porque creo que al margen de los otros proyectos de inversión, ¿no?, ya sea de infraestructura, de obras de gran envergadura, esto es importante. Es más que importante, es lo fundamental, Tino, es lo fundamental. Así es. Por lo tanto, yo reitero el compromiso desde Alianza para el Progreso y como Alianza para el Progreso. La apuesta en este segundo gobierno es darle un vuelco a la calidad de la educación en la región. Pero al mismo tiempo yo voy a llamar el interés y la atención de la civilidad, porque ese es otro de las aristas que Moquegua muestra como, diría yo, componente, un factor, ¿no?, crítico para su éxito, la civilidad. En otros términos, la sociedad civil organizada, cámaras de comercio, colegios profesionales, gremios empresariales. Doctor Tino, han cerrado filas con el gobierno regional, desechando todas respaldan, ¿no? desechando todas las banderas políticas. Qué interesante. Para hacer causa común con un tema de trascendencia no solamente nacional, sino mundial. Reitero, no hay país desarrollado que hoy día pueda estar como está si no es en base a una educación de calidad. Y le voy a decir algo más. ¿Por qué dar réditos políticos de dedicarse a la educación? Porque ¿qué papá quiere que su hijo no sea mejor que él? Dígame usted. Pregunta sencilla. Absolutamente. Todos deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Pero lógico. Entonces, ¿cómo no va a dar réditos? En el caso de Moquegua, ese señor, si quiere quedarse 30 años, se quede en el gobierno regional. Pero natural. Si es que lo quiere, ¿no? Así es. Si lo deseara, no. Entonces, y me has hecho recordar, yo, después de su conferencia de presidente regional de Moquegua, yo me acerqué, conversamos y le extendí una invitación a Lambayeque, a Chiclayo, para que desde la Universidad César Vallejo podamos, ¿no?, escucharlo a él. Y que nos cuente, ¿no?, a título ya personal, cómo es que lo hizo. Algo de lo que acabamos de compartir contigo. ¿Va a venir? Bueno, sí, va a venir. Ojalá que los políticos no se pierdan. Nos estamos poniendo de acuerdo en la fecha. Por lo tanto, yo creo que la educación, Tino, no debe tener una bandera política, partidaria. La educación no puede ser tratada de la forma en que hoy día está siendo tratada por los diferentes grupos políticos, ¿no? De una forma irresponsable por el no conocimiento de la profundidad de la realidad en el que atraviesa la educación. Y porque, vuelvo a reiterar, yo he asumido el compromiso de comprarme un lío
desde la política, no porque tenga necesidad económica, no tengo ninguna necesidad económica. Es sensibilidad, ¿no? Es empatía con la población. Yo quiero aprovechar, quién sabe, estos últimos segundos para decir algo a la población. Raúl Valencia Medina, consejero para el gobierno regional por APP, ha decidido entrar a la política porque tiene un deber ético, tiene un deber moral con el Estado. ¿Y por qué? Inicial, primaria, secundaria y superior, el Estado me ha educado. Yo soy producto de la educación de aquellos años. Entonces, tengo ahora la oportunidad de devolverle al Estado lo que me dio. Es un tema personal, es un tema de compromiso, es un tema ético, es un tema moral. Yo debería de estar tranquilo, ¿no? en mis oficinas. Como lo hacen a veces muchos peruanos, ¿no? Pero no. Profesionales. Yo estoy entrando, quién sabe, asumiendo el riesgo de ser maltratado en la política, porque así se entiende política en el país, pero no importa, no importa. Lo voy a hacer por la educación. Bueno, yo estoy seguro. La educación para mí es lo primero. Yo estoy seguro que los medios de comunicación responsables lo van a invitar permanentemente porque es un tema que obviamente se tiene que conversar en estos últimos meses de campaña. Gracias, economista, por estar con nosotros esta mañana y ojalá podamos conversar mucho más en el transcurso de este último mes de campaña para que la gente pueda conocer un poco el plan de gobierno, en este caso de Alianza para el Progreso. Bueno, sí, reiterarte mi gratitud, mi agradecimiento por la invitación y bueno, si tú me lo permites, más adelante nos sentaremos a conversar sobre los otros sectores que Alianza para el Progreso ha trabajado para su plan de gobierno, que obviamente hoy día no lo hemos tocado. Muy bien, gracias, economista. Nos vamos, amigos, mañana nos reencontramos a partir de las 6:30 aquí en TLN Noticias.